una nueva tanda de audios de Arqueología por Teléfono. Un espacio para escuchar algunas cuestiones que pueden ser interesantes sobre la arqueología urbana y la ciudad. Bueno, empecemos. Cuando vimos en el podcast pasado el tema de esta arqueología fantástica o criptoarqueología, enseguida notamos que aparecía esto de la ciencia oficial, entre comillas. Vamos a ver un poco cuáles son esas características de la ciencia oficial desde el punto de vista de estas miradas un poco fantasiosas o misteriosas sobre la arqueología. Lo primero que dicen es, bueno, se oponen a que esto se revele. O sea, la excusa o la idea es de que no lo divulgan o no lo estudian o no lo investigan, etcétera, porque se caería todo un andamiaje digamos, arqueológico, que, bueno, se consideran para estas miradas así un poco conspiranoicas, se consideran como, digamos, andamiajes basados en lo falso. O sea, como que, bueno, si se cae algo porque aparece una nueva verdad, que sí creo en teoría es mentira. Entonces, es como que la aparición de nuevos datos, digamos, datos que hasta este momento no pudieron comprobar, o sea, porque que haya una pirámide, digamos, mesopotámica en Paraguay y no parece haber muchos datos. Pero bueno, es como que esta arqueología oficial, digamos, es negadora de estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, aparece un águila o un dios águila con un bolsito de mano y el mismo aparece en México. Ya sabemos que ese bolsito de mano tampoco es, digamos, un invento, como que nadie puede tener bolsitos de mano, pero lo que sí me parece que es, digamos, importante que haya un dios águila. Bueno, obviamente las águilas están en todos los continentes, que haya un dios águila no es extraño, y que llegue un bolsito tampoco, pero bueno, el tema es que el dios águila mexicano es falso, o sea, es una creación digital. Pero bueno, esta arqueología oficial se negaría a decir, hay una vinculación mediante bolsitos de mano entre distintas culturas, y eso lo quieren negar. Bueno, supongamos. La segunda cuestión que proponen es que no les interesa porque la gente lo está propulsando, lo está proponiendo, y a la ciencia eso no le interesa. En esto tiene parte de razón, o sea, después vamos a ver bien cómo es una ciencia oficial, pero es como que es cierto. Lo que pasa es que si no me ofrecen pruebas, ¿a qué voy a ir? Así de puro guapo, de pura onda, ir y rescatar de una pirámide que no tengo ninguna certeza de que exista. Entonces, es como que, sí, en eso tienen un poco de razón. O sea, ¿quién va a invertir algo al azar? Porque los proyectos cuestan muy caros. Imaginemos que una campaña, en general, en Latinoamérica cuesta un año, ir un año, excavar con los gastos, los honorarios o los salarios, la manutención del personal, del equipo, el traslado, la comida, todo eso cuesta lo que cuesta un automóvil. O sea, no es para decir, bueno, todos los días voy a hacer una campaña porque estoy aburrido. No es así. Otra de las características de esta presunta ciencia oficial es que lo descubrieron y lo ocultan. Esa es otra condición. Es como que una vez pasó un investigador, supongamos de la universidad de no sé dónde, y justo encontró eso y lo cayó. Esa es otra de las condiciones de las características de esta ciencia oficial. Pero ahora vamos a ver qué es esto de la ciencia oficial, ¿no? Vamos a ver qué es. La ciencia oficial en realidad no existe como tal. O sea, la ciencia oficial quiere decir que hay una ciencia estatal, no siempre es estatal. La ciencia oficial aparentemente es la ciencia que reúne a una especie de arqueología consensuada, en eso está más cercano. Pero no hay una ciencia oficial que atenta contra ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ha pasado el tiempo y ya no hay una arqueología de descubrimientos, de decir, vamos a encontrar pirámides. El mundo ya está bastante descubierto, o sea, ya no hay más pirámides para ver. Últimamente ha salido una especie de ciudad en la cuenca del Amazonas que, bueno, se miró, pero no tiene el volumen de un Egipto. Entonces, pero bueno, en realidad esta ciencia oficial, o en realidad vamos a llamarle la academia, que es el nombre más como cuál se la conoce, la academia,
Antes que un interés aventurero, tiene intereses corporativos. Pero aclaremos esto, no es la corporación de los fascistas, no es una corporación de defender intereses espurios, sino que hay temas en común sobre los cuales se trabaja. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en arqueología. Por ejemplo, se trabaja arqueología de género. Es uno de los temas últimos, la arqueología de género. Cómo aparecen en los restos arqueológicos la mujer, sobre todo la mujer. Entonces empieza a tomar, bueno, no solamente si aparecen restos elaborados por las mujeres, por ejemplo, las cerámicas fue tradicional que le hicieran las mujeres, sino cómo aparecen, cuáles son las decoraciones, si las decoraciones son impuestas, a lo mejor por los hombres, o si esas decoraciones son de inspiración libre, o son códigos femeninos, etc. Entonces, eso es otro tema. O sea, interesa eso, y no necesariamente a las arqueólogas mujeres, sino a la academia, digamos, le interesa. Otro tema puede ser, por ejemplo, la familia, cómo se distribuyen los restos en función de una aldea donde hay familias. Entonces, como las familias están armadas en una tribu que ya desapareció, en un grupo humano que desapareció, y cómo está armada la familia, y eso se desconoce, bueno, nos interesa la familia. Entonces, es como que, y acá el descubrimiento así aventurero no tiene mucho sentido. Se interesa, valga la redundancia, los intereses de la academia. Entonces, alguien dijo alguna vez que la ciencia responde preguntas que se puede formular, no responde preguntas al voleo, sino que dice, bueno, me voy a preguntar ciertas cosas y voy a encontrar respuestas. No es que voy a encontrar preguntas al azar o al voleo, sino que tengo que estar encuadrado o encuadrada dentro de la academia. Si la gente en general que forma la arqueología se está preguntando sobre el cambio social en las ciudades, bueno, vamos a meternos en eso, porque si no nadie me lee. Ese es el tema. Y acá viene una segunda característica que la gente piensa que no es tan así, pero el arqueólogo es un escritor, no es un excavador, es un escritor. Puede escribir sobre cosas de los museos, puede escribir sobre la arquitectura, puede escribir sobre piezas que aparecen en los laboratorios, pueden escribir sobre excavaciones de colegas, y hasta ese momento esa persona, ese arqueóloga, no toca una pala. Entonces, la corporación esta no es tan excavadora, no es tan aventurera, se maneja con un sueldo, son empleados públicos generalmente, menos en Norteamérica, que son empleados institucionales de las universidades privadas, pero siguen siendo empleados. No son aventureros, no tienen sponsors tipo Lord Carnarvon, no, o sea, y sobre todo están encuadrados en lo que un investigador, es un investigador, sí, Imre Lakatos decía que la ciencia se maneja por programas. O sea, hay una serie de programas científicos dentro de los cuales los investigadores e investigadoras se encuadran. Esto implica que no son libres de hacer lo que quieren. O sea, el grupo de investigadores e investigadoras propone preguntas para encontrar respuestas. Pero eso no quiere decir que si un señor X mirando fotos en Google Earth descubre un par de líneas en el medio del monte, vayan corriendo a ver esas líneas. No, señor, no, señora. Debe haber un proyecto, debe haber un equipo, debe haber intereses académicos, obviamente, no intereses monetarios. Debe haber un presupuesto de movilización. Pero aparte, ¿para qué? ¿Solamente para el interés de alguien que estuvo un domingo a la tarde entreteniéndose con el Google? ¿Solamente para eso? Entonces, lamentablemente para los conspiranoicos, la ciencia no va por esos carriles. La ciencia es a veces decepcionante para el que busca aventuras, el que quiere ver, digamos, lugares exóticos y quiere de alguna manera darle un sentido así con adrenalina a su vida. No. La ciencia trabaja, y la arqueología en particular, desde lugares bastante anodinos, bastante aburridos. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, la arqueología sigue siendo tan fascinante para quienes la practican como en el siglo XIX. Lamentablemente ha pasado más de un siglo.